4:24. Continuamos con el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Usted habló de mejoría para los policías, lo merecen, y para los diferentes actores del sistema. ¿Qué pasa con los fiscales? Usted hace unos días decía que los fiscales que dejen vencer casos y hacía una advertencia sobre necesidad de eficiencia en las labores de los fiscales, que es fundamental para la investigación y para sostener la acusación en el tribunal. Ahora hay un movimiento de fiscales, vinieron a este programa, han ido a otros, que tienen toda la razón cuando explican su situación de mucho trabajo y de dinero insuficiente y de poca protección. Incluso hablaba con un fiscal hace unos días y me hablaba, bajé en la noche de un caso de drogas importante, solito. Y bueno, de las condiciones materiales ni hablar, y de los 50 casos en una semana, 40, 50 casos. Mira, yo siento, con esto, y reitero, siento mucho orgullo. La mayoría de los fiscales de este país trabajan con mucha pasión, con mucha seriedad y con gran esfuerzo, y lamentablemente es cierto, el Ministerio Público no tiene salarios ni siquiera competitivos con los demás actores del sistema. Cuando tú vas a los que están más cerca de nosotros son los jueces del sistema de la justicia ordinaria, y bueno, en la mayoría de los casos duplican el salario nuestro. Cuando vas al Tribunal Constitucional, aún los asistentes triplican o cuatruplican, igual que la jurisdicción electoral, el salario nuestro. Incluso al más alto nivel, en el caso del titular, probablemente un procurador general de la República gana una tercera parte de lo que gana un juez ordinario de del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia. Estoy hablando de la tercera parte, y cuidado si un poco menos. Si hablamos de los procuradores de corte, sucede mucho más o menos igual sucede con los fiscalizadores con relación a los juzgados de paz. Algo que tienen el mismo rango. Entonces, ¿de dónde constitucionalmente tenemos el mismo rango, pero y la ley dice que pero además usted es un tener ministro el mismo y los demás salario, y eso se da, vuelvo y te digo, desde la cabeza, en este caso el procurador general, hasta el funcionario más pequeño del Ministerio Público. Nadie está violando la ley. Ha sido un problema presupuestario. El presidente Medina ha estado muy consciente, y a mí mismo personalmente me ha dicho tengo que buscar una salida, porque el año pasado el aumento presupuestario fue básicamente a la Suprema Corte de Justicia, pero no operó ningún aumento al Ministerio Público. Eso generó, digamos, una serie de dificultades. Además, los fiscales, al ver que también a los jueces se les duplicó el salario y ellos ver que quedan con el mismo salario, con mucha razón dice, caramba, pero no es justo todo esto. Mi comprensión a todos los fiscales, y en cierta forma mi apoyo también, y también mi esperanza de que nosotros podamos mejorar las condiciones. Fíjense lo siguiente, en los últimos 7 años, voy a decir en los últimos 8 años, los fiscales solamente han experimentado un aumento de salario, que fue un 15%, y fue el año pasado. ¿Cómo va a ser? Esa es la situación del Ministerio Público. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es bastante difícil. Son abogados muy formados, de carrera la mayoría, y ellos con mucha razón sienten que hay necesidad de una mejoría de salario. Hay una situación con un fiscal adjunto de la provincia de San Cristóbal, el destinado a Villa Altagracia, que de hecho en el pasado estuvo en la provincia de Samaná. Hay acusaciones de corrupción, de que él habría tenido que ver con la fuga de unos jóvenes acusados de matar a otras personas ahí en la Duarte. Y de hecho hubo un diputado que amargamente habló atrocidades del fiscal de Villa Altagracia. Su valoración en ese sentido. Y por último, son 2 preguntas muy breves. Dios mío, cuesta como $50 un aparatito que interrumpe la señal de celulares. Cualquiera lo tiene, se compra por internet. Sin embargo, usted y todo el sector que representa no ha podido limitar el tema de los celulares en las cárceles, y por ahí están matando gente.
Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque tiene que ver con la tecnología y es uno de los puntos que estamos trabajando mucho. El primer caso, bueno, eso está en investigación, no es necesariamente como se hizo la denuncia, sin embargo nosotros estamos investigando a ver qué sucedió en Villa Altagracia. Fueron 2 sicarios que escaparon, 2 personas muy peligrosas pertenecientes a carteles reconocidos del narcotráfico en la República Dominicana y que merecen la mayor de las atenciones. Ahora bien, fíjate que haces un planteamiento sobre la telefonía. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque uno de los puntos más importantes que nosotros estamos trabajando hoy, sobre todo con los feminicidios, es precisamente el tema de la tecnología en el uso de la persecución. El 911 ha constituido la herramienta principal de cambio de cultura en la persecución de todo el sistema de feminicidios. Normalmente antes la mujer tenía que ir a poner una denuncia, tenía que ir caminando al destacamento más cercano, se producían todos los hechos, al final buscaba una cita, peor aún, hace 2 años, por suerte y por el gran esfuerzo de muchos fiscales, eso se ha corregido, lo mandaban con la misma mujer a citar al hombre, lo cual generaba todavía mucho más violencia, y el 911 ha ido cambiando todo esto. Inmediatamente se produce un hecho de esta naturaleza, hay una llamada y en 5 o 6 minutos está la policía y esa persona se lleva inmediatamente a al Ministerio Público para que tome las medidas del lugar. Yo conozco un caso, doctor Domínguez Brito, canalizado a través del 911, donde una llamada en Santo Domingo Este, específicamente en Maquiteria, Villa Duarte, generó la presencia de 7 unidades motorizadas de la policía para enfrentar el caso. No localizaron al responsable porque emprendió la huida. Pero pudo evitar la muerte de la mujer porque llegaron inmediatamente. Y por eso a veces somos pesimistas, pero yo cuando veo hechos tan trascendentes me siento sumamente satisfecho porque vamos avanzando. El tema de los localizadores electrónicos, ya por primera vez se emitió ya una resolución y probablemente vamos a ver localizadores electrónicos que van a permitir mantener una distancia, hacer mucho más efectivas las órdenes de protección que se puedan hacer contra la mujer. Esperamos la mayor participación de empresas en este proceso, tal que nosotros podamos también garantizar una mejor ayuda. El tercer punto va muy ligado. ¿Cómo funciona el localizador electrónico? El localizador electrónico, tú le pones un localizador, en este caso al hombre, también en la base de datos de la mujer. El hombre no puede acercarse a una distancia de ella y si se acerca inmediatamente se alerta. Como en las películas, ¿verdad? Como en las películas, nadie toca, simplemente explota la alarma y inmediatamente podemos reaccionar. Yo creo que eso es un hecho de mucha trascendencia. Hay un tercer elemento que para mí es trascendental. UNIBE junto con el CIPAF prepararon un concurso para técnicos de informática y aquí se ha desarrollado un programa que ahora abarcará toda la telefonía, donde habrá un botón de alerta, donde habrá un sistema de un text para que la mujer pueda determinar si realmente existe algún tipo de violencia en el hombre y un mecanismo rápido de atención y de alarma ante cualquier situación que se pueda presentar. El caso de los bloqueadores de señales para los penales. Recuerde que la joven que mataron en La Victoria, se dice que... Yo no voy a dejar de responder, yo simplemente quise hacer... Contextualizar. Y sobre todo hacer un paréntesis porque no quería de dejar de informar a la población que realmente hay una serie de herramientas que se están utilizando y sobre todo en materia de violencia de género. A pesar de estos 4 o 5 casos que estamos viendo, en esta semana ha sido muy mala. El mes de marzo fue horrible en la República Dominicana, pero todavía mantenemos la esperanza de que este año culmine con una tasa menor al año pasado, y si culmina con una tasa menor al año pasado, estamos diciendo que sería la tasa más baja de los últimos 9 años en la República Dominicana, y eso llena indudablemente de satisfacción. Hice todo eso porque, bueno, la tecnología es muy importante para lograr, digamos, resultados. En la Procuraduría hemos implementado el nuevo sistema de registro biométrico. Todas las fiscalías del país tienen sistema de internet, la banda ancha. Hemos contratado también por encima de los servidores el registro, digamos, en las nubes, un nuevo sistema que se ha establecido. Y todo eso indudablemente va a hacer que todo sea más rápido. Ahora bien,
tú me hablas de las cárceles. Yo a veces cuando veo en el Twitter siempre hay alguien que dice, ¿por qué es que eso no se hace si eso es tan barato? Y tú mismo me repetiste que son $50. No, son $50 para un cuartito así, y no $50, bueno, son $1,000 más o menos para un lugar pequeño. Porque ¿qué más quisiéramos nosotros? Najayo, por ejemplo, ¿cuánto se lleva? Más de 30, ¿cuánto? 40, 50 mil dólares, espacios muy pequeños. ¿Está barato todavía, sí, yo lo sé que está barato, pero cuando nosotros todavía cada centavo está contado para pagar unos salarios que de por sí son muy bajos, y nosotros tenemos que buscar, digamos, 2 o 3 millones de dólares para todas las cárceles del país. Yo te digo, está barato, pero honestamente yo no tengo los recursos. El tema de los celulares en las cárceles o de la señal se mantiene por un tema económico. El problema que no hay dinero. El problema de las cárceles y los celulares básicamente se debe a la Victoria y las cárceles del viejo modelo. No es la mayoría de las cárceles donde hay el nuevo, las del viejo, sí. Donde hay el nuevo modelo. ¿Cómo rinden las del viejo? Si solamente la Victoria tiene 8.300 personas. Yolanda, en los días de visita van 4 o 5.000 personas. Nosotros podemos decir que hay 13.000 personas en un momento determinado en un centro penitenciario. 13.000 personas más que cualquier manifestación o que cualquier municipio que haya en la República Dominicana. Procurador, ¿y las telefónicas no se estarán oponiendo a ese sistema de bloquear la señal? De ninguna manera. Yo te diría que el problema básico para establecer esos sistemas es un problema presupuestario. Ok, quede ahí la crítica a la presidencia de la República desde Leonel Fernández y Danilo Medina, porque hay que definir prioridades, y eso sí es prioritario, porque aquí se mandan a matar personas desde Najayo, y sé por qué lo digo, usted sabe. Pablo, eso es también en el sistema penitenciario tú te encuentras con lo que te digo de la Victoria, pero por ejemplo en Higüey, que tenemos un centro nuevo modelo, pero tenemos una preventiva que hoy le sacamos 120 y mañana hay 100 más. Y pasado entran 500. Tenemos un problema, por ejemplo, fíjate el problema de Higüey que a mí me rompe el alma. Donde está la preventiva hay una cucarachita que es una curianita. ¿Cómo se llama? Sí, una curianita. Que se ha fumigado 1000 veces y sigue, y eso le produce unas llagas a los internos, que el que lo ve se les rompe el alma. Claro. Se les rompe el alma, o sea, y hemos hecho operativo y lo sacamos y realmente constantemente es un problema que uno lleva dentro de sí, hasta con un complejo de culpa, porque tú dices, caramba, yo no he podido resolver, y cuando tú ves un hombre con esa llaga ahí, tú dices, pero ¿qué nos sucede? O tú te encuentras con cárceles como la de Baní, en una situación, tu pueblo muy difícil, Barahona, San Juan, El Ceibo tiene una sobrepoblación penitenciaria enorme. Las preventivas se nos han llenado porque la gente dice que a raíz del Código Procesal Penal aquí todo el mundo está suelto. Nosotros tenemos la población penitenciaria más alta de toda la historia, creciendo con 1.000 cada año. Hoy tenemos 26.200, 26.300. Realmente es impresionante lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué el ejército todavía tiene cárceles en el país? Tiene que tenerla porque no hay dónde ponerlo. Ay, padre. Es como alguien me decía, no, pero cierren la cárcel de la Victoria, eso está fenómeno. Sí, pero son 8.000 y pico, eso se necesita para ponernos al día 2.500 millones de pesos, más 400 millones de pesos adicionales para el presupuesto de prisiones, porque el aumento poblacional penitenciario es de 1.000 personas, y cada cárcel de 1.000 se requiere adicionales cada año. Cada cárcel va a requerir de aproximadamente 400 millones, una cárcel sencilla, sin tecnología y sin nada, más 100 millones y pico anual de personal. No estamos hablando de un juego. Eso que la policía ayuda. Pero vaya nuestra crítica a un gobierno que va a gastar, y que bueno, 1.000 billones de pesos en una aplicación de una ley de naturalización, y no tiene 2.200.000 pesos para comprar los equipos para que de Najayo, el gobierno de Najayo no siga mandando a matar periodistas incluidos. También un gobierno que está muy concentrado en que tengamos la jornada extendida, y que mucha de la criminalidad que estamos viendo es porque nuestros muchachos están en las calles totalmente excluidos, sin ningún tipo de control, incluso familiar,
que está concentrado en que podamos hacer las estancias infantiles para que de 0 a 5 años nuestros muchachos puedan, en su edad más importante de formación de su cerebro y de su capacidad de conocimiento. Yo creo que lo que se está haciendo en este momento, la opción real por la educación, es la mejor medida para prevenir la criminalidad en la República Dominicana. Pero eso no desmonta mi crítica, ¿no? Venga, Pablo, que tenemos que ir a la calle también. Hay un asunto importante que vuelve y ocurre. En Baní fue apresado el presunto homicida de 3 jóvenes. El señor se llama Ariel Humberto Rosario Celado. Resulta que cuando fueron a buscar en los archivos, este señor estaba registrado por homicidio en el año 2011 e incluso estaba libre sin deber estar, había una orden en su contra. Estaba disque prófugo. Estaba disque prófugo. Entonces, y ocurrió hace poco con otras personas. La pregunta es, ¿por qué es tan frecuente que personas condenadas anden prófugo, entre comillas, haciendo vida social normal? Mira, yo no conozco el detalle de ese caso porque ese no estaba condenado. Supuestamente había una investigación. Era un empresario, ¿cómo mata así a estas 3? Bueno, no un empresario, era alguien que trabajaba, el bartender que trabajaba en el lugar y mató al dueño, pero era compañero de ellos, amigo de ellos, bien conocido de ellos. ¿Y qué le sucede a ese hombre que mata de esta manera? Realmente es un caso muy, muy lamentable. No es delincuencia normal, no es el atracador normal. Es un hombre como tú, como yo, como cualquiera, que tuvo acceso a un arma. Un poco más violento que nosotros. Bueno, cuando digo, sí, claro, hay una patología muy grande. Y es una persona que tiene que ser sancionado muy, muy drástico. Mató jóvenes que yo realmente bastante crítico. Mire, procurador, con el affair entre la magistrada Cristo y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, algunas personas opinaron que en el sentido de que se estaba produciendo una suerte de apandillamiento de los jueces versus los fiscales o los fiscales versus los jueces, porque bueno, las asociaciones de que si los jueces apoyan a la magistrada. ¿Y cuál es su posición en relación a este tema? El Ministerio Público cumplió su deber y jugó su rol. Yo digo que cada quien que juegue su rol. Esa ha sido mi posición y también dije que tampoco vamos a permitir que se puedan manipular algunas cosas en desmedro de alguien que está cumpliendo con su deber y su responsabilidad, como la fiscal del distrito en este caso. ¿Usted cree que debe presentar excusa para un arreglo? Yo creo que esto no es cuestión de arreglos, es que cada quien cumpla su rol. Cristian, pasamos a la llamada del público. Vamos a la llamada. 334-5100. Sí. Breve. Preguntas al Procurador General de la República, no comentarios. Buenas. Señores, televisión. Buenas. Breve la respuesta. Buenas. Sí, hola. Preguntas. Es de Santiago. Preguntas. Fui yo quien ahorita con el asunto de los hoyos, del asunto político. Yo no sé si él podría contestarme. No. Porque, disculpa, déjame hacer una pregunta. Si él no puede hacer algo, porque la misma calle donde está su oficina es un solo hoyo. Ayúdenme con eso, por favor. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Sí, pero como santiaguero yo quiero... ¿Quiere? Pero déjeme decir. Buenas tardes. Vamos a juntarlas. Es que después tenemos que repetir la misma pregunta. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, Anibelka. No se apure, pregunte. Todo el equipo completo, saludos para todos. Sandy, desde Almarosa Segunda, de este lado. Cuente, Sandy. Señor Procurador, con todo el respeto que usted me merece, ¿por qué una persona, como el caso de la pregunta que le hacían, que vaya pasando por un sitio y haga un delincuente que esté atracando a una señora y que tenga posibilidad de matar a esa señora y vaya pasando un militar y mate a uno de esos delincuentes? Yo no entiendo por qué hay que sancionar a ese militar, si de la única forma quizás que él podía impedir de que esa señora fuera atracada y le robaran ese dinero era haciendo eso. Gracias, vamos a tener esa pregunta. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pregunta. Sí, una pregunta, profesor fiscal. Yo hago una pregunta, ¿por qué a los criminales, asesinos, violadores, deportados de Estados Unidos, indeseables, que vienen al país, no se les da seguimiento cuando el 65% de los crímenes
son hechos por ellos o mandados por personas menores de edad para que no caigan en la justicia. Bueno, gracias. El procurador, que en el mismo orden responde. Mira, quiero primero, sí, Santiago merece un poco más de atención, todo el tema de la higiene, todo el tema del orden, la contaminación visual. Y la misma seguridad. Y la misma seguridad. Realmente yo coincido mucho con ella. El tema de sancionar a los militares, aquí salió una información errada. Ese capitán que cumplió con su deber, si están matando a alguien para atracarlo, él cumplió con su deber, o el militar o el policía que se está defendiendo de un atraco, de un robo, o está defendiendo al otro, está cumpliendo con su deber. Ahí no hay ningún tipo de presentar cargos contra él. O sea que esa información que salió fue debidamente aclarada, por lo que yo coincido con el amigo oyente de que la legítima defensa es válida no solamente para uno mismo, sino también. Pero no debe decidir el juez eso de que fue legítima defensa. Eso no, es una decisión. O el Ministerio Público lo decide ya. Es una decisión del Ministerio Público. Se entiende que en ese caso se actuó con legítima defensa. No debe presentar cargos contra una persona. Pero debe mediar un informe, ¿no? Sí, hace una investigación. El tema de los deportados. La mayoría de los casos en la República Dominicana de atracos y robos no son los deportados estadísticamente. La mayoría de los robos y atracos son muchachos entre 18, 19, 20 años, deseosos de dinero para comprar pasolas, ropa, drogas, tenis. También tenis, mujeres, bebidas, y todo, bebidas. Y lamentablemente esos son los casos más crueles que nosotros estamos viendo. Son casos de exclusión, muchachos sin padres, sin madres, sin estudios, sin esperanza, sin ilusiones, deseosos de consumir, reitero, y dispuestos a hacer lo que sea, aunque lo maten, para vivir una supuesta bonanza que no es. Preguntas en las redes. En las redes, bueno, primero un saludo que le envía Félix Portes, el abogado, dice que está en Salamanca, España, y que nos está escuchando. Que recuerde que el caso Jordi Veras llamaron desde una cárcel del Nuevo Modelo, y Iliana Polanco pregunta, ¿cómo usted se lleva con el jefe de la policía? La policía está matando gente y a usted eso no le gusta, ¿qué se va a hacer? Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Si en un caso un agente policial cumplió con su deber, ahí no habrá presentación de cargos. Si en otro caso un agente policial comete un atraco o abusa y realiza exceso de poder, simplemente va a cumplirse la ley contra él. Es lo que dice la Constitución. Pero el caso de los dos jóvenes más recientes, el de los supuestos sicarios de Baní, como que es muy evidente que estamos obligados a trabajar de conformidad con lo que dice la Constitución de la República, y hay investigaciones abiertas en cada uno de los casos. Y te reitero, si en alguno de esos casos hubo violación a la ley penal, en consecuencia el Ministerio Público apoderado, en este caso las fiscalías competentes, están obligadas a hacer lo que tienen que hacer. Procurador, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Feliz, este tiempo pasa muy rápido. Feliz campaña contra gracias, el candidato. Cristian. Usted sabe, yo soy su amigo, aunque usted se confabule con Pablo y se ponga a hacer usted va para Puerto Plata el viernes, ¿no? Gracias al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Le esperamos cuando sea candidato. Cambio y fuera Mauro.